La maquinaria caviar contra la fiscal Patricia Benavides no camina sola. Son periodistas como Beto que se prestan al juego y ahora le sirven a la caviarada. Y es que Beto ya no lo puede ocultar más. Por eso ya no le importa pelearse con quienes antes eran sus amigos en Willax y con quienes se enfrentó a la caviarada y a Pedro Castillo. Por eso la valiente Claudia Toro salió a responderle y a decirle todas sus verdades a Beto por cambiarse de bando. Sí, esta componenda de algunos periodistas que antes lucharon contra Pedro Castillo y que hoy están a favor de Marita Barreto, a favor de que Patricia Benavides salga defenestrada como enemiga pública del Perú, de la Fiscalía de la Nación, para que entre Pablo Sánchez, ¿cuál es tu lectura? Porque aquí hay bandos que tienen problemas judiciales o que les hacen favores a otras personas con problemas judiciales y también intereses económicos porque ya les leímos las enaguas. Si quieres decir una historia, cuéntala completa, porque ya todo se te vio, hasta la panty. Entonces aquí, ¿qué es lo que tú crees que va a suceder en tu cálculo? El Perú es un país impredecible, así que tendría que tener una bolita de cristal. ¿Quién puede avanzar más? Yo creo que, lo voy a plantear en estos términos, creo que es una oportunidad única que tiene la oposición, es decir, la oposición a la caviarada, a la progresía, de finalmente descabezar a estos delincuentes, ¿no? Y quitarles el poder. Están luchando con todos sus medios para tratar de cambiar a la fiscal, porque si cambian a la fiscal y la fiscal avanza en investigaciones que siguen con culpables, se va a generar un efecto dominó. Me hablaba de los periodistas. ¿Por qué defienden tanto? ¿Tú por qué defiendes con tanta pasión una posición que es abiertamente... No tendría por qué. Exacto, porque No tendría por qué. es porque tienes un montón de basura debajo de tu alfombra también. No tengo ningún tema judicial, Exacto. no me interesa, Yo tampoco. pero me cuestiono, como Exacto. tú lo haces. Y lo hacemos francamente. millones de peruanos. Sí. O sea, nosotros no tenemos intereses. Yo no tengo intereses en el Estado, no trabajo para el Estado, nunca he servido al Estado. O sea, no tengo ningún interés. Y así como yo, millones de peruanos. La pregunta es, ¿por qué defienden tanto la corrupción probada? Y con todas partes de la historia acomodadas, la desesperación de los socialistas que hoy se han unido incluso con gente hasta que luchó contra Pedro Castillo para poder mantener a la Junta Nacional de Justicia, yo sabe a cambio de qué favores, pero van a regresar también con un poder sobrenatural. Entendamos ahora que incluso a la policía, porque eso es lo que tengo que decir y señalar, muchos oficiales de la policía están recibiendo órdenes del equipo especial, del EFICOP. ¿De qué manera? ¿Se sienten ya todopoderosos? ¿Por encima de todos? No, completamente. O sea, la impunidad te genera prepotencia. La impunidad genera esta clase... Exactamente, ¿no? Y desvaríos de poder. Por eso creo también que es imperativo, hay dos cosas que son imperativas. Uno, es que Patricia Benavides no comete el error que cometió Pedro Chávarri de que tiene que presentar el acuerdo, ¿no? Con Odebrecht. Como tú dices, acá hay una revelación fundamental. El acuerdo de Odebrecht, tendríamos la información revelada de qué es lo que se trató y de cómo se hizo este contubernio nefasto para el Perú. Eso aclararía casi todas las dudas de inmediato. ¿Qué crees tú que habría allí de cambio político? Porque si finalmente esto es político. Si es que se presentara el acuerdo, sí, pues sería el fin de... O sea, todas las intuiciones que tenemos, que estoy seguro que son correctas, se confirmarían. Y ya tendrías evidencia concreta para empezar a meter, ¿no? Por lo menos para abrirles procesos judiciales a todos estos paladines de la dignidad. Por lo menos, ¿no? Y empezar a tener a varios metidos en cárcel, que es donde deberían estar. Y lo otro que tiene que hacer el Parlamento inmediatamente es proceder a la inactivación, a la disolución de la Junta Nacional de Justicia. Votar a favor de la suspensión de miembros cuestionados con graves hechos que nada tienen que ver. Una cosa es la Junta Nacional de Justicia con lo que han perpetrado sus miembros, favoreciendo y determinando que no se investigue a Zoraida Ábalos, que eso es intromisión pura y dura y eso es grave. Dedicarnos a lo importante que es, para mí, el principal problema y el principal cáncer del Perú, acabar con la caviarada en el país, que para mí es el veneno más grande. Creo y la que Junta Nacional de Justicia, que es en este momento el andamiaje más importante para ellos, por allí se comienza, ¿tú crees? Totalmente, ¿no? Para mí, Guerra con Chile, Sendero Luminoso y la caviarada en ese nivel son la misma desgracia para el Perú. Escuchemos la historia secreta de cómo el asesor Juan Villanueva llegó al Ministerio Público y cómo se hizo asesor de Patricia Benavides, a quien finalmente traicionó, trabajando a sus espaldas. Jaime Villanueva es designado secretario general de la Fiscalía de la Nación el 4 de enero del año 2015. Y dado el hecho que yo había sido gerente central de la Escuela del Ministerio Público durante la gestión de José Antonio Peláez,
y con muy buenos resultados profesionales, Pablo Sánchez, que tenía mucha consideración conmigo, me llama y me invita a trabajar nuevamente con él, con la precisión de que esto puede durar 6 meses, porque no sabemos lo que va a pasar con Carlos Ramos. Bueno, yo le manifesté y le dije, hay que reconstruir el Ministerio Público que ha sido destruido. Entonces, me puse a trabajar en el lugar donde siempre he trabajado, en el ámbito académico, en este caso como director de la Escuela del Ministerio Público. Ahí es entonces donde conozco yo a Jaime Villanueva. Jaime Villanueva no venía de la administración pública, por lo tanto no conocía la gestión pública. En consecuencia, como secretario general de la Fiscalía de la Nación, hacía desastre y medio, ¿no? Patinaba permanentemente. Pero lo que sí sabía hacer, y esto se vio reflejado inmediatamente en sus acciones, era llamar a personas para empezar a hacer conexiones. Entonces, como Pablo Sánchez empezó a convocar a personas para poder llenar diversos espacios de la Fiscalía de la Nación y formar su equipo de trabajo, se necesitaba, por recomendación del propio Jaime Villanueva y otras personas, un gerente central de imagen institucional. Entonces, él convoca a la periodista Mónica Beco. Pero ella estaba trabajando, si no me falla la memoria, en el Congreso de la República. Ahí la encontré. Pero ella le dice a Pablo Sánchez, pero no se preocupe, señor fiscal, yo conozco a la persona que va a estar ahí y yo voy a estar detrás. Y a mí me pagan de otra manera, ¿no? Lo cual sucedía, ¿eh? Hay que buscar ahí los documentos, cómo se le paga a Mónica Beco. ¿Y quién es ese periodista? Julio Navarro, que fue el periodista de Canal 7 que le hacía loas a Pedro Castillo, recordarán ustedes. Sí. Entonces Julio Navarro se queda como gerente de imagen institucional y ellos eran llevados por Jaime Villanueva, ¿no? Entonces empieza ya a cerrarse un collar alrededor de Pablo Sánchez, de lo cual ya nos empezamos a dar cuenta quienes hemos sido de planta del Ministerio Público. Y en ese ínterin, Jaime Villanueva dice, pero yo conozco a otra periodista más que se necesita para responder mediáticamente a los ataques del fujimorismo, porque el fujimorismo estaba atacando a Pablo Sánchez en ese momento. Había pues esta fuga, enfrentamiento. ¿no? Este enfrentamiento. ¿Quién es ese periodista o esa periodista? Fue Paola Ugas. Entonces llega Paola Ugas. Y yo la vi. Además, ahí están las fotografías donde ella se toma la foto. Posa con Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, su socio. Le encanta el figuretismo, ¿no? Nunca son asesores bajo perfil. Siempre tienen que mostrarse, hacer vivos. Y es por ella y Jaime Villanueva que entra en el escenario Gustavo Gorriti. Entonces, yo que tenía que coordinar y tenía que despachar permanentemente con Pablo Sánchez por diversas actividades, lo vi más de una vez a Gustavo Gorriti esperando en la antesala del despacho de la Fiscalía de la Nación. Cada vez que yo tuve oportunidad de conversar con Pablo Sánchez, yo le dije, doctor, tenga cuidado, porque esta gente son peligrosos, estos no vienen aquí porque quieran apoyar el levantamiento de la institucionalidad, vienen para otras cosas. Y me dijo, no, estamos evaluando. Pero ahí nada más salió Hamilton Castro denunciando que Gustavo Gorriti le había grabado en una conversación que tuvimos. Y el pretexto absurdo de Gustavo Gorriti fue, bueno, yo tenía mi iPad y no sabía. Se activó. Sí, se activó, claro. Así dijo. Entonces, Jaime, y lo hizo renunciar a Hamilton Castro. No, hay dos comentarios que quiero hacer sobre todo lo que has contado. Primero, cómo se ve claramente que se buscan entre ellos. Es decir, son una argolla que se ofrecen unos a otros puestos de trabajo, de influencia en lugares claves, en instituciones importantes y claves, y cómo mienten con facilidad para tratar de desvincularse unos de otros, ¿no? Porque todo esto que has comentado no es simplemente una coincidencia, es evidentemente coordinado y buscado. Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro a la población, ¿no? Estamos ante un grupo que eso sí que es, en el fondo, una organización criminal. Por supuesto. Es una organización criminal. No la menor duda. Por eso hoy estamos armando el cuadro completo. O sea, que no te cuenten, Rafael, ni a nadie que nos está viendo y al país completo, una parte de este cuadro, un pedazo de esta pintura. Te muestran el brazo, el tórax, el ombligo, pero muestra todo, la cabeza, desde el origen de cómo comenzó esto. Exactamente. Y quiero preguntarte, Jaime Villanueva empezó a trabajar y ¿en qué momento conoce a Patricia Benavides, que en ese momento era fiscal? Patricia Benavides era fiscal adjunta suprema titular que trabajaba con Pedro Chávarri. Pedro Chávarri había sido enviado a la congeladora del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando Pablo Sánchez asume el interinato de la Fiscalía de la Nación, entonces lo llama Pedro Chávarri para reconstruir. Ellos eran muy amigos, muy amigos, había una muy buena relación.
pero se empieza a agrietar justamente por el ingreso de toda esta gente. Claro. ¿No? Que ellos empiezan a tejer intrigas, Evidente. mentiras, falsedades y empiezan Contra a llevar contra los dos. O sea, esta es la de, me ha dicho Chávarri, tal cosa le decía Pablo Sánchez. Si iba donde Chávarri, Pablo Sánchez me ha dicho tal cosa. Entonces, iban rompiendo. Exactamente. ¿No? Entonces, un par de veces Pablo Sánchez me comentó y me dijo, Gonzalo, porque así es como lo llaman, Gonzalo está hablando mal de mí. Yo lo dudo mucho, ustedes son amigos. No, así me han traído las noticias. Yo le dije que esta gente era peligrosa. No me hizo caso y bueno, yo ya no soporté más y renuncié en julio del año 2015, porque ya era, la presencia de esta gente era imparable. Así que entonces es ahí más o menos en ese tránsito donde Jaime Villanueva, que no ataba ni desataba en la Secretaría General, pasa a ocupar mi puesto, ¿no? Pablo Sánchez, tengo entendido, dice, bueno, tu perfil es un perfil académico porque eres filósofo, ¿no? Ocupa el puesto que ha dejado Luis Pacheco, que es la dirección de la Escuela del Ministerio Público. Y se quedó ahí, se quedó hasta el final, hasta cuando Pablo Sánchez lo bota de la Fiscalía de la Nación porque le descubren la traición, ¿no? Entonces, ahí es donde conoce a Patricia Benavides. Y ella, era una chica que transitaba entre el piso 9, 10 y 11, donde está la Escuela del Ministerio Público, y participaba en las actividades académicas. De hecho, yo muchas veces he coordinado con ella varias cosas, y me comentaron ya que se habían hecho pues amigos íntimos, y dado el hecho de que Jaime Villanueva se metía, porque a este le gustaba meterse en todo. Se mete en el equipo Lavallato para financiar los viajes al Brasil, se hace amigo de Rafael Vela y de Domingo Pérez. Ya estaba todo armado, porque entraba Gorriti, entraba Mónica Becco, Paola Ugaz, Julio Navarro, es decir, toda la mazamorra estaba ahí perfectamente alineada. Y entonces... Y la conferencia de prensa de Gorriti, que él arma para Domingo Pérez y Rafael Vela. Eso ya fue en la que los espera. Claro. Donde él dirige. Él dirige a todos los periodistas que ingresamos a conferencia. Ya, pero eso fue en enero del 2019. Esto que te estoy contando es a partir de julio del 2015 para adelante, cuando se empieza a establecer las relaciones con los fiscales héroes y entra Patricia Benavides en este escenario. Así como escuchamos, a Claudia Toro razones no le faltan para cantarle las cosas claras a Beto. Y es que los caviares ganan mucho si destituyen a la fiscal de la nación. Y al parecer también el periodista Beto Ortiz.